Entonces, Juan Francisco, bienvenido, muchas gracias por la oportunidad de escucharte. Em, Hoy día vamos a escuchar la charla Gobernanza, piedra angular de la conservación de la biodiversidad. Y le voy a dar el pase a Rodrigo, que Rodrigo nos va a hacer una presentación de Juan Francisco y su rol en el CHIC. Rodrigo, por favor, gracias. Ok, buenas tardes a todos. Me ha tocado el honor de presentar a Juan Francisco Pizarro. Él es un biólogo marino de la Universidad de Magallanes. Es un magíster también en ciencias del mar, que tiene que ver con gestión del medio marino, y ha hecho un montón de cursos y diplomados, entre los que se cuentan el diplomado en especies exóticas invasoras, perdón, y un diplomado en hidrógeno verde. Además, ha hecho ¿cuántos cursos? Son como 10 cursos distintos para distintas cosas. Y él está en su ocupación actual. Él trabaja en la Seremía de Medio Ambiente de la región. Y corrígeme, Juan Francisco, es el encargado regional de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad y también de la Oficina de Evaluación Ambiental Estratégica. Ambos dos de la Seremía de Medio Ambiente de la región de Magallanes. Y ingresó el año pasado, el año anterior, lleva 2 años, su tercer año, no, segundo año, perdón, del programa doctorado. Y su tesis tiene que ver, bueno, todavía no entrega el proyecto de tesis, pero su tesis inicialmente tenía que ver con la gestión de datos para la conservación en las áreas marinas. Áreas marinas era Juan Francisco, ¿no? Eh, Así partimos. Bueno, áreas marinas, áreas protegidas y fuimos mutando un poquito. ya, ahí nos va a contar un Como poco toda el. investigación doctoral. Sí, nos va a contar después un poquito más Juan Francisco. Así que, y como dijo Paula, es una ventana que se abre hacia aspectos que no considerábamos antes porque no teníamos gente especialista en estas áreas y que él va a hacer una contribución enorme, a mi entender, sobre la gestión de las áreas marinas, considerando todos estos datos que generalmente producimos los biólogos que estamos preocupados de la conservación de los organismos vivos. Así que eso, Juan Francisco, te dejo la palabra para que puedas continuar. Gracias, Rodrigo, y gracias, Paula, y buenas tardes a todos, a todas. Gracias por las palabras de inicio. Reafirmo todo lo que dijo Rodrigo Villa, solo tengo que actualizarlo. Efectivamente, yo trabajé en la serie de Medio Ambiente hasta el 31 de enero de este año. Y era todo lo que dijo Rodrigo Villa, en realidad. Era el encargado de recursos naturales, el de evaluación ambiental estratégica. Pero a partir del 1 de febrero de este año, yo fui traspasado al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es lo que reemplaza o lo que va a reemplazar a la CONAF. Y mi cargo actual dentro del servicio es el jefe del Departamento de Biodiversidad de la Dirección Regional de Magallanes. ¿Ya? Pero eso es una actualización de hace un par de meses atrás, no. Así que solo tengo que entregar esa actualización respecto a mi situación laboral y comentarle también que justamente el año pasado, como bien decía Rodrigo, decidí recomenzar este tema del doctorado que lo dejé muy pendiente hace muchos años atrás por un tema personal, pero también, y como bien mencionaba Pablo y Rodrigo, por un tema de no sé si de necesidad el concepto más adecuado, pero también de darme cuenta en la experiencia laboral de muchos años dentro del Ministerio de Medio Ambiente, darme cuenta que había una patita un poco coja, que era lo que teníamos que investigar y meternos un poquito más a fondo, y que era justamente lo que mencionaba Paula, que era el tema de la gobernanza. ¿Ya? Paula, necesito compartir. Uy, sí, sí, Necesito perdón, perdón, que perdón, dejes de perdón. compartir. Ya, sorry. Ahí va. Ya. Entonces, Juan Francisco, ¿te puedo hacer una pregunta que es como técnica dígame. más bien? Se dice que el SBAP, dices que el SBAP reemplaza a CONAF, pero
reemplaza un departamento de CONAF o una gerencia, digamos, o CONAF también o como que se Reemplaza, cambia. Me refiero a la que, verdad es que CONAF sí, no es buena tu pregunta. CONAF deja de existir como CONAF y lo que va a ocurrir en la práctica es que se va a separar en dos instituciones. Creo que no es tan mm, proporcional la separación, ¿ah? No es 50 y 50. ¿Ya? Lo que ya, sí va a ocurrir es que a contar de, bueno, ahí les voy a mostrar también, a contar ah, sorry. de el 1 de agosto, todo lo que tiene que ver con la gerencia de áreas protegidas de CONAF se traspasa a este servicio de biodiversidad y áreas protegidas y se traspasa con camas y petacas. O sea, se vienen los funcionarios, el presupuesto, los bienes, los recursos, la administración de las áreas protegidas, Mm, la gestión de un montón de otros instrumentos, y algo de eso voy a mencionar ahora. ¿Ya? bueno, Entonces, efectivamente, y por otro lado, lo que queda en CONAF deja de llamarse CONAF y se pasa a llamar Servicio Nacional Forestal, y ellos quedan a cargo de todo lo que es mm, el aporte de fomento forestal e incendios. Eso queda allá. perfecto, Y perfecto. Forestín queda con Bueno, ellos. gracias. Ah, nadie. Ya, También, perfecto, también gracias. es una duda que surge mucho. ¿Dónde, ¿Qué dónde se ten- va Forestín? Forestín queda en qué la pasa con parte por aquí? de incendios. Ay, ¿Qué buenísimo. pasa con Forestín? Sí. Buena, gracias. Ya, sorry, ahora sí. Ya, no, está bien. Sí, yo creo que es súper bueno que lo consulten porque parte un poco de ir delineando mi investigación doctoral y de esta presentación un poco tiene que ver con eso también, ¿ya? Cuando me invitaron a dar esta presentación, yo la verdad es que dudé harto sobre cómo ponerle el título, porque gobernanza es un concepto que está muy, muy, muy utilizado, muy, en algunos casos mal utilizado también, y sirve para justificar un montón de cosas, ¿ya? Pero lo que sí me ha quedado claro en estos varios años es que la gobernanza, tal como dice el título, es la piedra angular de la conservación de la biodiversidad. Sin una buena gobernanza, la verdad es que cualquier medida de conservación que se quiera instalar termina siendo de papel y no prospera. ¿Ya? Por lo tanto, aquí venían varias dudas en torno a la gobernanza, que es lo que voy a desarrollar durante la presentación, ¿cierto? Y partí el año pasado con el programa de doctorado. Yo empecé a trabajar con la doctora Tamara Contador como directora y el doctor Jaime Ojea como tutor de tesis, y eso me permitió ir ordenando las ideas que tenía en la cabeza, porque Rodrigo Villa se acordará de las primeras conversaciones, la verdad es que mi cabeza iba para varios lados, entonces me permitió ir encajonándola y direccionándola de mejor manera. ¿Ya? Así que eh, partimos con la presentación de lleno. Y partimos hablando, antes de empezar a hablar de gobernanza, vamos a partir hablando de los sistemas socioecológicos. Los sistemas socioecológicos son un concepto que fue acuñado por la doctora Elinor Ostrom por allá por el año 2009, lo que le valió un premio Nobel, pero fue un premio Nobel de economía, ¿ya? Y eso es una em, de las primeras visiones que hay que tener. ¿Por qué un premio Nobel de economía tiene que ver con los sistemas socioecológicos? Y eso tenía que ver justamente con el postulado de la doctora Armstrong, ¿cierto? Respecto a contradecir la tragedia de los comunes, evidenciando que de alguna forma existe una forma colectiva de uso y explotación de recursos naturales cuando cuenta con interesados que actúan en mantener la rentabilidad en el largo plazo de esos bienes. Si se dan cuenta, la mirada de ella era muy utilitarista, muy extractivista y tenía que ver con justamente ver el uso sustentable de un recurso natural. O sea, ella miraba la biodiversidad desde el punto de vista de un recurso, no lo miraba como algo desde el punto de vista ecológico, pero sí reconocía el hecho de que existe una relación entre la sociedad y la ecología y que esa relación está en permanente interacción. ¿Ya? Y es ahí donde ella plantea el concepto del recurso de uso común, ¿ya? Que corresponde a un recurso natural o a un sistema de recursos. ¿Ya? Esta investigación en el año 2009 em, le valió el Premio Nobel de Economía junto con Oliver Williamson. ¿Ya? ¿Y qué era lo que, a grandes rasgos, ¿cierto?, postulaba la doctora Ostrom? Es que los sistemas socioecológicos
activar el punto eritroláceo. Los sistemas socioecológicos están compuestos en una primera instancia por aquellos aspectos sociales, económicos y políticos que interactúan con un sistema muy complejo, ¿ya? Que puede dividirse en un subsistema social, donde está la gobernanza y los usuarios, y un subsistema ecológico, donde están los sistemas de recursos y las unidades de recursos. Y estos interactúan entre ellos, ¿cierto? Ahí está la interacción, y produce resultados hacia los ecosistemas donde se están analizando. Em, y esto funciona de manera virtuosa en la medida y también perjudicial, ¿no? Todas estas interacciones, los resultados van a ser virtuosos o perjudiciales dependiendo del lugar en el que estés posicionado. Por lo tanto, ella planteaba que para poder entender o manejar un recurso de uso común, había que entender y comprender bien este sistema socioecológico, ¿ya? Junto con los subsistemas sociales, ¿cierto? Y los subsistemas ecológicos y entendiéndolos todo esto como una unidad integrada. Eh, este modelo preliminar, este marco preliminar lo fue desarrollando y algunos años después, 2013-2014, ¿cierto? Ya comienza a plantear y a darse cuenta que estas condiciones y que estos flujos y estas interacciones van definiendo y van generando instancias para otros espacios que existen dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, los sistemas de gobernanza generan las condiciones para que existan las interacciones y también define un set de reglas para los actores. Esto es lo que postula McGuinness y Ostrom ya en el 2014, que en una segunda vuelta de su modelo conceptual, ¿ya? Y establecen algunas características fundamentales, como la retroalimentación, ¿cierto? Las acciones humanas modifican el ecosistema y viceversa, y es un ciclo que es continuo. La resiliencia, que es la capacidad de absorber sin perder la identidad y la función de los sistemas, es la capacidad de absorber las perturbaciones de parte de los sistemas. La no linealidad, sino se refiere aquí hay pequeños cambios que pueden llevar a puntos de retorno. Esto es básicamente una mirada cíclica, ¿ya? Y la autoorganización. Este sistema aprende y evoluciona dinámicamente, ¿ya? Y este es un sistema en donde están las personas, las interacciones entre las personas y las interacciones con el entorno. Entonces, si lo llevamos a un pequeño ejemplo, en el marco de la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno, ¿ya? Podemos ver que tenemos un marco institucional nacional e internacional, que es donde están los aspectos sociales, económicos y políticos. Los, tenemos los ecosistemas relacionados, que podríamos definirlos como los ecosistemas subantárticos, terrestres y marinos. Y tenemos componentes sociales, ¿cierto? En el aspecto de la gobernanza, comité de gestión, que es el comité de gestión de la Reserva de la Biosfera, directivas de organizaciones civiles que aceptan participar en esto, una directiva de la comunidad Yagán, que también se interesa en esto, distintas instituciones públicas y comités de pesca artesanal. Todo este grupo de instituciones están dentro de lo que Elinor Ostrom considera un sistema de gobernanza. Cada uno de estos componentes, por cierto, tiene sus formas de organización diferenciadas. Algunos, como el comité de gestión, hoy día operan más desde lo público, ¿ya? Por otra parte, la directiva de la comunidad de Yagán opera de acuerdo a su cosmovisión, las instituciones públicas funcionan respecto a sus leyes y los comités de pesca artesanal también responden a sus propias dinámicas internas. Lo mismo para las directivas de organizaciones civiles. Por lo tanto, no tenemos un solo sistema de gobernanza, sino que en la práctica tenemos al menos cinco, ¿ya? Dentro de los actores tenemos al CHIC, a Fundación Omora, ¿cierto? Tenemos instituciones públicas. ¿Cuántas? Es difícil decirlo, porque depende del tema de lo que estemos hablando, van a haber instituciones públicas que van a tener que entrar y salir. Tenemos la comunidad Yagán, tenemos organizaciones civiles como la Junta de Vecinos, Comité Ambiental Comunal, tenemos empresas y gremios como el sector turístico, tenemos la pesca artesanal y dentro de la pesca artesanal también están los pescadores, están las plantas de proceso, por lo tanto, la cantidad de actores también es bastante grande dentro de los componentes sociales de este sistema socioecológico. Y dentro de los componentes biofísicos, hoy día tenemos 3 parques nacionales, humedales urbanos, bienes nacionales protegidos y áreas fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Y por otro lado tenemos recursos extractivos, por ejemplo la pesca, la madera u otros, ¿ya? Por lo tanto, este pequeño ejemplo y eh, este pequeño acomodo de la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno en este sistema socioecológico, la verdad es que nos deja más dudas que certeza, ¿ya? Y uno comienza de inmediato a ver que este modelo, la verdad es que no encaja muy bien dentro de lo que hoy día es el sistema socioecológico de la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno. Juan Algunas Francisco, conclusiones muy primitivas, dígame, espérate, devuélvete a la diapositiva anterior, por fin. Y en sí. las instituciones públicas, ¿considera a las seremías de medio ambiente, por ejemplo, y ciencia, que deberían ser como transversales en un sistema socioecológico? Y Ministerio de Culturas, no sé. Claro, va a depender de lo que tú quieras definir. Aquellas instituciones que tienen competencias directas por mandato legal y aquellas que puede que no tengan una competencia directa, pero que sí tengan eh, alguna opinión al respecto. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad. Uno dice, oye, ¿qué tiene que ver acá? Bueno, pero es que ellos van a construir un camino y tienen que ver por dónde pasa el camino y van a tener que preguntarle a la comunidad Yagán. Entonces, esa decisión, Ok, en definitiva, de que esté vialidad o que no esté, a lo mejor es muy casuística, pero en algún ya, momento ok, puede integrar el sistema de gobernanza. Ujú. Entonces, ya, ok, dime, gracias. No, gracias, gracias, está algunas, bien. algunas conclusiones muy preliminares. Primero es qué ocurre con otros marcos conceptuales. La teoría de sistema de Bombertal-Lanfik, el poder ver esto como un solo sistema con todos sus componentes de manera integrada y de manera holística. ¿Qué ocurre con la ética biocultural de Rossi? ¿Dónde está acá la ética biocultural de Rossi? ¿Está en los comités de gestión? ¿Está en la presentación del CHIC como un actor relevante? ¿Dónde está, por ejemplo, el marco conceptual de las contribuciones recíprocas de Ojeda? ¿Dónde entran los servicios ecosistémicos de Constanza? ¿Dónde están las directrices para la reserva de la biosfera de la UNESCO? ¿Dónde está la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo traemos los informes del informe global de biodiversidad y servicios ecosistémicos del IPBES o del Marco Mundial de Cambio en Montreal o los distintos cuerpos legales que hay asociados a este tema, no solamente la ley de biodiversidad, sino que también la ley de gobiernos regionales, la ley 19.300, la ley de pesca y agricultura, humedales urbanos, turberas, ley de bosque, etcétera? ¿Dónde quedan todos esos marcos conceptuales o marcos referenciales? ¿Cómo se generan las interacciones entre los subsistemas y sus componentes? ¿Cómo se integran y miden los resultados de estas interacciones? ¿Qué ocurre con los recursos no extractivos? Recuerden, Ostrom tenía una mirada que tenía que ver con lo utilitario, por lo tanto hablaba de recursos y de extracción de recursos. Pero ¿qué pasa con los recursos no extractivos como el paisaje? ¿Qué ocurre con la ciencia? La ciencia también es un uso del territorio. Entonces, ¿cómo abordo el uso territorial no extractivo en estos sistemas socioecológicos? Eh, Uno de los planteamientos que hace Ostrom es que los sistemas de gobernanza definen reglas para los actores. Pero ¿eso no será al revés? ¿Qué ocurre entonces con los diferentes espacios de gobernanza o cómo se compatibilizan o integran en la gestión única de la Reserva de la Biosfera? ¿No será que si se impone un sistema de gobernanza no termina siendo un conflicto en definitiva porque está imponiendo algo, ¿ya? Sin tener las consideraciones territoriales de los que están ahí? ¿Existen conflictos en esto? ¿De qué tipo son? ¿Cómo los abordan? ¿Cómo influye todo esto en el estado de conservación de los ecosistemas subantárticos, en definitiva? Todo lo que yo mencioné anteriormente no tiene que ver mucho con la conservación en sí, con el estado actual de un sistema, pero cómo influye todo eso dentro de la conservación. Y finalmente, ¿cómo medimos la sustentabilidad de un sector productivo? Porque hoy día hablamos y se habla mucho del desarrollo sustentable, de tener empresas sustentables, de tener sectores productivos que hagan una práctica sustentable, pero la pregunta más básica es, bueno, ¿y qué es sustentable? ¿Cómo mido esa sustentabilidad? ¿Cómo defino quién es más sustentable que el otro? Entonces, esas preguntas surgen de revisar este modelo de los sistemas socioecológicos de Ostrom. Por lo tanto, al adaptarlo un poco a la condición actual de la reserva de la biosfera, la verdad es que surgen hartas preguntas que quedan un poquito en el aire y que son parte de las que yo comencé a darme cuenta y decir, bueno, hay hartas cosas de aquí que puedo ir abordando en la realización del doctorado.
Entonces, vamos a un poco de contextualizar, ¿no? Y vamos a abordar algunos aspectos institucionales primero. La Reserva de la Biosfera de Adorno es un modelo global de conservación que está ubicada en el extremo austral de Sudamérica y de Chile, que incluye la provincia antártica y parte de la provincia de Tierra del Fuego, ¿ya? Y tiene su núcleo en la ciudad de Puerto William, ¿ya? Fue reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera el año 2005 y es una superficie de 4.800.000 y fracción hectáreas, de las cuales aproximadamente el 60% corresponde a hectáreas marinas y 1.900.000, aproximadamente un 40% corresponde a hectáreas terrestres. Actualmente la gestión de este espacio, que no es menor, es un espacio bastante grande, está coordinada por el Gobierno Regional de Magallanes a través de un subcomité local coordinado por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Horno, con apoyo de la Universidad de Magallanes, ¿cierto? El Instituto de Ecología y Biodiversidad, la Fundación Amora y otras instituciones científicas y locales, ¿ya? Tiene una zona núcleo que corresponde al Parque Nacional Alberto Agostini, que es lo de color verde, y el Parque Nacional Cabo de Horno. ¿Ya? Esa es la zona núcleo. Tiene una zona de tampón, ¿cierto? Que es una especie de transición entre la zona núcleo y las zonas que son, eh, llamémoslas, aquí habla la separa, ¿no? Tampón y transición. Pero la zona de tampón en la práctica lo que funciona es justamente una zona que va, que mm, es más permisiva en términos de uso que la zona núcleo, ¿ya? Se relaja un poco, ¿no es cierto? Pensando en esto, ojo y aquí, porque esta es la zonificación que se hizo en el 2007, ¿ya? Aquí Yendegaya era una bahía, hoy día esto es un parque nacional, por lo tanto, hoy día, en este escenario de esta zonificación, tendríamos otro parque nacional más acá, que es Yendegaya, dentro de una zona tampón. Tenemos una zona de transición terrestre que corresponde a la isla Navarino, donde tenemos un humedal urbano, que es Guairao, y tenemos bienes nacionales protegidos, que es Omorá y Diente Navarino, y tenemos dentro de la transición marina algún segmento de la parte marina del Parque Nacional de Agostini y el área de múltiples usos, área de conservación de múltiples usos, Seno Almirantazgo, buena parte del área se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera, ¿ya? Eso es un poco la zonificación y cómo está propuesta esta, esta reserva de la biosfera. Uh, Perdón, aquí voy a tener que... Denme un segundo porque aquí esta parte, si no la ven, Está muy chico. Juan Francisco, hay una pregunta aquí, si la quieres ir contestando. ahí sí. Pregunta Sí, Raúl, ¿a qué se refiere el concepto de tampón terrestre? Tú lo explicaste un poquito, pero no sé si... sí. Ah, ¿Aló? Las zonas de tampón y... Sí, dígame. Sí, sí, básicamente mencionaste como, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Más que nada, mencionaste el asunto de transición, pero mencionaste ciertos permisos. No me quedó muy claro si mencionas permisos para hacer actividades claro, si puedes, porque para mí como, parece que la primera vez que como que veo un concepto como tampón aplicado a áreas protegidas. Entonces, si podrías, por ejemplo, profundizar brevemente. Gracias. Vale. Eh, que si te respondo creo que te voy a dejar peor. Pero, pero justamente como tú dices, esto es primera vez que uno lo asocia a un tema de áreas protegidas. Y ahí viene una de las primeras cosas que está en la diapositiva siguiente, que tiene que ver con que las reservas de la biosfera no son áreas protegidas. ¿Ya? Y eso es algo que a veces como que descoloca un poco, es como, ¿cómo no es un área protegida? No, no es un área protegida. ¿Ya? Y eso tiene que ver un poco con lo que se está mostrando ahora en pantalla. Entonces, estas zonas núcleo, zona tampón y zona de transición tiene que ver con los diferentes usos dentro de ese espacio territorial que se está gestionando. Entonces, la zona núcleo es bastante más restrictiva en términos de uso y las zonas tampón y transición tienen que ver con ser más permisivas, o sea, permite uso de mayor intensidad. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito mejor ahí? O sea, es que eso es cierto, sí, pero como mencionaste como esa frontera entre como no se protege.
Ya, Sí, lo voy a explicar me ahora. hace ruido. Sí, me imaginé y eso lo voy a explicar ahora. Por eso que te dije a ti el hecho de que te dijese que la reserva de información es protegida, como que descoloca un poco. Entonces, les voy a seguir comentando y ahí espero, Raúl, que quede más claro. ¿Qué es lo que ocurría hasta, bueno, ya estoy día en parte, pero esto ya va evidentemente en un espacio, en una zona de transición? Es que CONAF, desde el Ministerio de Agricultura, estaba a cargo de algunas áreas protegidas dentro del país, y era el punto focal de las reservas de la biosfera también, ¿ya? Ante la UNESCO, por lo tanto tenía un punto focal y una representatividad ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero eso hoy día está en una transición hacia el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y eso va a contar del 1 de agosto, si es que no hay algún cambio entre medio. Eso va a suceder el día 1 de agosto. ¿Por qué esa fecha? Porque se escogió una fecha que fuese en una estacionalidad segura, ¿ya? O sea, no es temporada alta, no es a la mitad de la temporada, pensando en el turismo, ¿ah? Sino que es en el valle que se produce en la temporada baja en invierno. De hecho, el 1 de agosto es sábado, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque los colegas de CONAF tienen que incluso cambiarse de oficina. Por lo tanto, ellos van a llegar hasta el 31 de julio en sus oficinas actuales. 1 de agosto es sábado, 2 de agosto domingo, y el lunes 3 de agosto tienen que estar en las nuevas oficinas del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Entonces, un cambio, una transición que es bastante fuerte, sobre todo considerando el contexto territorial que tiene Magallanes. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica con las áreas protegidas? ¿Ya? El Servicio de Biodiversidad tiene la función legal de gestionar y administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP, lo que antiguamente se llamaba Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, el famoso SNASPE. Eso deja de existir también, de hecho ya dejó de existir, hoy día ya se llama Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tiene varias particularidades. Y entre ellas las más llamativas es que congrega en un solo sistema público principalmente, pero al cual pueden acceder privados de manera voluntaria, y consolida solamente 6 figuras de protección en términos de áreas protegidas y reúne todas las que tenía CONAF, todas las que tenía bienes nacionales, las que tenía el Consejo de Monumentos, las que tenía Pesca y Subpesca, y las que de una u otra forma supervigilaba el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Todos estas todas estas figuras que existían aquí como áreas protegidas, que se subentendían como áreas protegidas, hoy día pasan a ser parte de un solo sistema integrado, gestionado y administrado por un solo servicio público. ¿Ya? La- las categorías que se mantienen son las que vienen de CONAF: Monumento Natural, Parque Nacional, Reserva Nacional, pero se suman otras categorías como las áreas de conservación de múltiples usos. Esta cambia un poquito de nombre, porque antes áreas costero-marinas de múltiples usos, hoy día se abre a que también existan terrestres, por lo tanto se borra el costero marino y son áreas de conservación de múltiples usos, se amplía la mirada, áreas de conservación de pueblos indígenas y reservas de región virgen. De estas dos, las dos últimas, no hay ninguna en Chile. ¿Ya? Y estas son homologadas al estándar global de la UISN. No son un invento de alguien de aquí en Chile, sino que es la homologación a las categorías que existen en la UISN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Otra particularidad que tiene el Servicio de Biodiversidad también es que sale de las áreas protegidas. Como ustedes saben, CONAF tiene un accionar muy acotado a lo que ocurre dentro de las áreas protegidas que son de su administración, reservas, parques y monumentos. Hoy día el Servicio de Biodiversidad sale de las áreas protegidas, aparte de gestionar y administración del sistema, puede operar en el entorno inmediato o incluso más allá. Y esa implementación de medidas de protección de biodiversidad fuera de las áreas protegidas lo hace a través de instrumentos de conservación de la biodiversidad. ¿Ya? Y esa es la facultad legal que se le da al servicio de operar fuera de las áreas protegidas. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo bien? Ya. Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿cuántos instrumentos de conservación hay en la ley? Hoy día la ley entrega 24 instrumentos de conservación, los cuales están ordenados y distribuidos en la ordenación de estudio que se hace en esta ordenación que se hace para estudiar la biodiversidad.
A nivel genético de especies, hay instrumentos para la conservación de especies y variabilidad genética. A nivel de hábitat, hay instrumentos para la protección y manejo sustentable de humedales. ¿Ya? Además, hay otras leyes asociadas también a los humedales, como humedales urbanos, la ley de protección de turberas e incluso el Código Penal. ¿Ya? Y a nivel de ecosistemas, entrega también un listado de 3, 6, 9 instrumentos de conservación a nivel de ecosistemas. ¿Cómo se relaciona el servicio con la ciudadanía? A través del Fondo Nacional de Biodiversidad, que es otro instrumento de conservación, ¿cierto? Y a través de instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad, como son las prácticas sustentables, certificación de biodiversidad y servicio ecosistémico y el contrato por retribución de servicio ecosistémico. ¿Cómo se evalúa? Aquí está el monitoreo, sistema de información y monitoreo, y luego la planificación para la conservación de la biodiversidad. Dentro de todo este universo de 24 instrumentos, hay uno que es la reserva de la biosfera. Por lo tanto, cuando yo les digo que la reserva de la biosfera no son un área protegida, efectivamente no es un área protegida, porque no está dentro de las categorías que tiene la nueva legislación, ¿cierto? No es un monumento, no es un parque, no es una reserva nacional, no es un área no es de conservación de múltiple uso, ni de pueblo indígena, ni reserva de región virgen. La reserva de la biosfera es un instrumento de conservación, es la forma en que se hace la conservación fuera de las áreas protegidas, cómo se expande la protección desde las áreas protegidas hacia afuera, ¿ya? Y ahí viene la razón que preguntaba Raúl respecto a la zona núcleo, que podemos tener un parque como zona núcleo, pero luego tenemos una zona tampón y una zona de transición como zonas que salen del área protegida y donde se expande, ¿cierto?, la lógica y la protección del área protegida que se seleccionó como un núcleo, ¿ya? Y de hecho, eh, hoy día lo que hace también es eh, entregar y dar las herramientas para eso, ¿ya? ¿Qué pasa con la reserva de la biosfera? Las define, ¿cierto? Son áreas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, o combinación de los mismos, que estén reconocidas por la UNESCO como parte del programa de biosfera, hombre y biosfera, ¿ya? Y luego le otorga responsabilidades al servicio, ¿ya? Al servicio de biodiversidad. Entonces le dice que el servicio tiene que promover el uso sustentable de los recursos y utilizar instrumentos de conservación, conservar la biodiversidad y mejorar el bienestar social y económico de las comunidades, elaborar un plan de gestión, conformar uno o más comités de gestión, o sea, parte de lo que estamos hablando. Recuerden que este es un contexto institucional, ¿no? Cuando la zona núcleo de una reserva de la biosfera sea un área protegida, como es el caso, se tiene que procurar integrar el manejo de esa área con la gestión local de la reserva y, asimismo, otorgar asesoramiento técnico cuando sea necesario. Eh, Además, dime, Perdón, Juan Francisco, habían un par de preguntas, un par de dígame. manos levantadas. Rodrigo, no sé si quieres hacer la pregunta que iba a hacer. No sé, te escucha. Perdón, ahí. Ahí Era sí. una o dos diapos atrás, pero no es para que vuelva Juan Francisco, sino que en las figuras de conservación, que llega hasta ecosistema, Ujú. y recuerdo que en algún momento la discusión pasó por cuenca hidrográfica o ya hidrográfica, Sí, entendiendo que especie, hábitat y ecosistema es muy reducido sí, para la conservación de áreas mayores. sí, Eh, Claramente la reserva de la biosfera es mucho más que ecosistema. De hecho, hay varios ecosistemas en esas áreas. Entonces, claro, claro. y en el Parque Nacional, bueno, en varios parques hay mucho más ecosistemas Más de un que uno, ecosistema. digamos. Ah, claro. Claro, por eso. Claro. Claro. Como bien tú dices, la parte del manejo de cuenca quedó en la ley, pero no propiamente tal como un instrumento de conservación. Por eso no lo menciono acá. Pero algo de eso hay, ¿ya? Sí, lo que hace, y es un poco lo que voy a ver más adelante, ¿cierto? Obliga, sobre todo acá, en lo que tiene que ver la planificación ecológica, en este instrumento, obliga, ¿cierto?, a quien haga la zonificación o el ordenamiento territorial a que se tengan esas consideraciones a nivel ecosistémico, a nivel de cuenca u otras consideraciones que se hagan desde la planificación ecológica, ¿ya? Por lo tanto, sí, esta ley es bien particular porque es bien imbrincada y tiene mucho,
em, mucho gancho. Cuando uno la está leyendo, tienes que estar volviendo atrás permanentemente porque la verdad es que es bien, no es de fácil lectura, no, no es para que la lean en la noche antes de dormir, la verdad. Hay que leerla con tiempo y con calma. Eh, entonces, les decía, el servicio tiene que promover la incorporación de prácticas sustentables eh, al interior y especialmente dentro de la reserva de la biosfera, y eso incluye certificación y ecoetiquetado, promoción de contratos de servicio, de retribución de servicios ecosistémicos, proposición de criterios ambientales para ser incorporados en subsidios y subvenciones, y la promoción de acuerdos de producción limpia cuando corresponda. Y aquí era lo que te mencionaba, Rodrigo, el tema de la planificación ecológica, ¿cierto? Con el objetivo de definir prioridades de conservación, el Ministerio de Medio Ambiente elabora una planificación ecológica del país y en donde se insta, ¿cierto?, a que se reconozca el- la existencia de estos espacios de las reservas de la biosfera. Y esto es súper importante, porque, por ejemplo, en el caso de cuando se hizo el Plan Regulador Comunal de Puerto Natales, por ejemplo, una de las decisiones de la autoridad de aquella época fue no considerar la reserva de la biosfera dentro de lo que estaba haciendo. Y estaba en todo su derecho a hacerlo. Uno puede, desde el corazoncito verde, decir, oye, pero ¿cómo no lo va a hacer? Pucha, no corresponde. Pero en realidad, en ese momento, la autoridad estaba tomando una decisión de tinte más político, pero que estaba dentro de lo que legalmente podía hacer. Hoy día, con esta nueva institucionalidad, la verdad es que es bastante más complejo el que ese tipo de situaciones ocurran. Con la planificación ecológica, que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que entregarle a quien haga la planificación territorial y el encargado de la planificación territorial va a estar obligado a integrar esa planificación dentro de lo que esté haciendo, del ordenamiento territorial que esté haciendo, ya sea gobierno regional, municipio, MIMBU, etc. Entonces, bajo la nueva institucionalidad, tenemos que tener muy claro, Juan, perdón, perdón. Es que hay dígame, otra manito levantada de otra Moira. manito, Sí. dígame nomás. Hola, Si buenas interrumpe tardes. nomás, que es que yo no veo las manitos No lo ni las está, intervenciones. sí, no lo estáis viendo, ya vi. Sí, Mi consulta igual es al respecto a la diapositiva que hablaba sobre las nuevas categorías de conservación, porque yo veía que el instrumento, o sea, no sé si llamarle categoría, pero los sitios prioritarios no están considerados como instrumento para la conservación. Y quería saber por qué eso sea así, si yo entiendo que aquellos, aquellas áreas que son consideradas o que eran consideradas sitios prioritarios pueden trabajar bajo un plan de manejo. ya. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Voy a volver un poquito, porque mira, acá están los sitios prioritarios. ¿Ya? Los sitios prioritarios efectivamente son un instrumento de conservación a nivel de planificación. ¿Qué era lo que ocurría hasta antes de la aparición de la ley? Que los sitios prioritarios, al igual que la reserva de la biosfera, se entendían como un área protegida. Entonces, como tú bien dices, se pensaban en planes de manejo para esos sitios, porque se asumían como un área protegida. Pero no son áreas protegidas, son instrumentos de conservación. ¿Qué quiere decir sitio prioritario? Que tú lo priorizas, valga la redundancia, ¿cierto? Dices, está en el número uno para aplicar cualquier otro instrumento, por ejemplo, un plan de control de especies exóticas invasoras. ¿Dónde lo puedo hacer? Mira, aquí está el sitio prioritario uno. En ese espacio vamos a partir, ¿cierto? Porque ese espacio tiene características ecológicas y ambientales que son importantes de resguardar, ¿ya? Pero no son un área protegida en sí. Y eso fue justamente uno de los conflictos que nació hace algunos meses atrás, cuando se empezó a hablar del tema de los sitios prioritarios, ¿cierto? Y el, los dos bandos que se crearon pensaban más o menos lo mismo. Son áreas protegidas. Pero un sector apuntaba a que son áreas protegidas y por lo tanto me estás coartando la posibilidad de hacer cosas. Y el otro sector decía, son áreas protegidas y hoy día le estás bajando la categoría a instrumentos de conservación. Se entendía de esa forma, ¿cierto? Y por lo tanto yo ya no puedo hacer planes de manejo ni la posibilidad de reconocerlo formalmente. ¿Ya? Pero en la práctica, un sitio prioritario sí es un instrumento de conservación a nivel de planificación de la biodiversidad, ¿ya? Que tienen que ser incluidos dentro de lo que es la planificación ecológica. ¿Sí? Sí, gracias. Ujú. Entonces, hoy día tenemos
un ordenamiento legal en Chile institucional que es bien particular, porque los temas de biodiversidad no solamente están contenidos en la ley de biodiversidad, sino que también están contenidos en otras leyes. Entonces, tenemos que ver esta pirámide de Kelsen, ¿cierto? Que es una estructura jurídica en donde los tratados internacionales van arriba y se van colocando hacia abajo como un ordenamiento respecto de qué se sobrepone al otro. Entonces los tratados internacionales, por ejemplo, la protección de derechos humanos, está por sobre las leyes, las estrategias y los instrumentos de conservación que se creen. O sea, eso hay que tenerlo siempre a vista. Entonces, hoy día, en esta pirámide de Kelsen, ¿cierto? Lo que vemos es que los instrumentos de conservación están más o menos en la mitad, ¿cierto? Por sobre lo que son los planes estratégicos nacionales del sistema de áreas protegidas, pero están bajo lo que es el ordenamiento territorial del borde costero, porque de alguna forma lo condicionan, ¿no? Hoy día el ordenamiento territorial se condiciona un poco a partir de los instrumentos de conservación, pero, y aquí es importante, los planes de manejo de áreas protegidas, ya sean individuales o grupales, en realidad pasan, si bien son un instrumento que deja de ser referencial, tampoco es un instrumento que pueda pasar por encima de leyes o decretos y normar aspectos que son hoy día legales. Por ejemplo, un plan de manejo de áreas protegidas no puede prohibir el sobrevuelo sobre un área protegida. Puede regular el tema del uso de drones, pero no puede prohibir un sobrevuelo, ¿ya? Menos aún de aviones comerciales, por ejemplo. Y eso es importante tenerlo presente para los alcances que tienen que tener cada uno de estos instrumentos. Respecto a los temas institucionales, porque aquí vamos a pasar al otro contexto, ¿hay alguna otra duda? ¿No? Ya, seguimos. Entonces, más aspectos de contexto, pero esta vez los aspectos ambientales y ecológicos. De acuerdo con Rossi, ¿cierto? La Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos es la primera reserva de la biosfera en Chile que integra los ecosistemas terrestres y marinos en un solo espacio, ¿ya? Y está identificada como una de las 37 áreas más vírgenes, entre comillas, del mundo, ¿ya? Y aparte se relaciona con lo que es el espacio reconocido territorialmente por el pueblo yacán. Y podemos decir que tiene dos grandes ecosistemas, como bien dice Rodrigo, hay más ecosistemas y uno podría identificar muchos más, pero uno podría plantearse que tiene dos grandes ecosistemas. Uno terrestre, compuesto principalmente por los bosques subantárticos, donde está el refugio, el carpintero negro y otras especies de aves. Y por otro lado están los ecosistemas marinos, ¿cierto? Que es un punto oceanográfico clave, como dice, para la regulación del clima global, donde están los bosques de algas pardas de Macrocystis perifera más australes del planeta, y donde vemos una alta diversidad también de aves, invertebrados y mamíferos marinos, así también como especies como las briófitas, como bien mencionó Ricardo, que esto está en la parte terrestre, obvio, como mencionó Ricardo varias veces. Por lo tanto, desde el punto de vista ecológico y ambiental, es un sistema que es bastante complejo, que no es muy fácil de abordar. No es las decisiones van a afectar y van a eh, condicionar muchos aspectos de los ecosistemas, no son solamente decisiones al voleo, ¿ya? Por lo tanto, la mirada que se tiene que tener para estos espacios es una mirada bien holística y bien amplia. No podemos solamente centrarnos en lo que ocurre en una o dos especies. Quizás a modo de indicador sí, pero la mirada tiene que ser mucho más amplia, mucho más a nivel de ecosistemas para poder gestionar adecuadamente este espacio. Luego tenemos contexto dentro del contexto también tenemos los aspectos socioculturales hoy día, y esto lo coloco porque también es parte de la mirada social que tenemos que tener, ¿ya? Hoy día en Magallanes tenemos 33 áreas protegidas en diferentes categorías, donde la mayor cantidad son los bienes nacionales protegidos en términos de número, pero en términos de superficie es una de las más bajitas. Y por otro lado tenemos parques marinos, que solamente tenemos dos, pero que llegan prácticamente a los 14,5, 14,7 millones de hectáreas, solamente por lo que es prácticamente Diego Ramírez Paso Drake. Entonces, si vemos lo que ocurre acá, es que tenemos centros urbanos como Punta Arenas, Puerto Williams, Natales, Porvenir, son centros urbanos que están rodeados de áreas protegidas y en donde toda nuestra interacción social ocurre hacia las áreas protegidas
o están influenciadas por las áreas protegidas, nuestras interacciones económicas y nuestras incluso dependencias y actividades que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte marítimo, atraviesa de derecho por adentro de no una, sino que casi de tres áreas protegidas en el caso del Estrecho de Magallanes. Y cuando los barcos, por ejemplo, que toda la gente que va hoy día camino a Navarino en la barcaza, va a atravesar, ¿cierto?, al menos dos o tres parques nacionales también. Por lo tanto, la mirada que tenemos que tener siempre es pensando que el territorio disponible fuera de las áreas protegidas es bastante acotado y bastante reducido. Y eso es súper importante porque cuando postulamos, por ejemplo, sacar actividades económicas de las áreas protegidas y trasladarlas a espacios fuera de las áreas protegidas, la verdad es que de verdad que en la práctica no tenemos mucho espacio. Por lo tanto, en el caso de la acuicultura, por ejemplo, yo sé que es polémico, pero trasladarlos al sector del seno Skyrim y concentrar toda la actividad acuícola en este sector, lo que en la práctica podría generar es una zona de sacrificio, ¿ya? En ese sector si es que esa actividad no se hace de manera adecuada. Por lo tanto, aquí el planteamiento es más que dónde se hace la actividad productiva, tiene que ver con cómo hacemos esa actividad productiva. Porque de verdad que el espacio que tenemos es bien, bien, bien acotado. ¿Ya? Fuera de las áreas protegidas me refiero públicas y más todavía cuando vemos las privadas, como el caso de Caruquinca, que también quieren integrarse a este sistema. En el caso de Cabo de Hornos, tenemos datos del último censo del 2024, son 1.750 personas, relativamente homogénea la distribución entre hombres y mujeres. Em, claro, personas que se consideran pertenecientes a un pueblo indígena son 359 solamente en Cabo de Hornos, también bastante homogéneo entre hombres y mujeres, pero aquí particularmente, por ejemplo, cuando uno ve la estadística, se ve que hay más gente mapuche huilliche que yagán. Y eso también es un tema, porque esta área está reconocida como un área de espacio cultural para el pueblo de Yagán. Pero eso no quiere decir que se tenga que invisibilizar al pueblo mapuche por estar presente en este territorio. ¿Ya? Yo entiendo que hay conflictos y en ese sentido, pero hay que ver la forma de que puedan coexistir hoy día las dos culturas. No hay que olvidarse el contexto histórico tampoco. Puerto Williams fue fundado como Puerto Luisa y era una dotación naval, era una base naval, y mucho de esa historia todavía se arrastra hasta el día de hoy, ¿no? La base naval, la, el espacio de la base naval es bien sutil respecto al área urbana de Puerto Williams, ¿cierto? Uno, la verdad es que no cacha muy bien cuando pasa del área naval al pueblo, por así decirlo. Entonces, eso no, son contextos que no podemos obviarlo. También tenemos un área de desarrollo indígena exclusivamente dedicada al pueblo de Yagán, que es bastante amplia también, que prácticamente es Yaganusi, y tenemos tasas de pobreza, de acuerdo a la encuesta que hacen, que dentro del contexto nacional son bastante bajas, un poquito más del 1%, pero también eso asociado a quienes viven en Puerto Williams. Puerto Williams vive la mayoría, vive gente de la Armada, por lo tanto no, están fuera del rango de lo que es la pobreza extrema en Chile. Y esto un poco también tiene que ver con los aspectos económicos, ¿cierto? Los principales sectores productivos son el comercio al por mayor, las actividades de alojamiento, agricultura, ganadería y silvicultura, cada vez menos. Construcción, igual, es bien relativo, es cada vez menos. Estos son datos al año 2025. Em, Actividades de servicios administrativos y de apoyo, básicamente servicios públicos, y la industria manufacturera que tiene que ver con eh, una empresa, una o dos empresas de pesca artesanal que hay en Puerto William. La principal fuente laboral se encuentra en el sector público, ¿ya? O sea, la mayoría de la gente trabaja en el sector público y estos son datos de la cantidad de empresas al año 2023 y se fija, la mayoría de las empresas son entre micro y pequeñas empresas. O sea, no tenemos gran industria en Puerto William y los sectores productivos también son bien acotados. Em, por lo tanto, ¿de qué vive hoy día o qué es la mayor proyección que tiene la gente para vivir en Puerto William? Tiene que ver con las áreas protegidas, ¿ya? Tiene que ver con el relacionamiento que tiene la ciudad con el entorno hacia afuera. De acuerdo con datos de la CONAF del 2025, el ingreso de turistas al Parque Nacional Cabo de Hornos fue de 7.906 turistas, más o menos un 1% del total regional. Sin embargo, sin embargo, aquí no menciona lo que ocurre en otras áreas protegidas
de la reserva de la biosfera, como el caso de Yendegaya, Alberto Agostini, Dientes de Navarino. ¿Ya? CONAF no tiene estadísticas de esos ingresos, por lo tanto, estos 7.906 turistas, la verdad es que está bastante subdimensionado. ¿Ya? Los principales ingresos ocurren, ¿cierto?, en temporada alta, a partir de octubre más o menos, hasta febrero, marzo del año siguiente, ¿ya? Y cómo uno puede darse cuenta que estos datos están muy subdimensionados con la cantidad de pasajeros y vuelos que están llegando a Puerto William. Al año 2023, cerca de 30.000 pasajeros operaron entre Punta Arenas y Puerto William, y eso ha sido un crecimiento exponencial. Por lo tanto, la gente que está viajando, si consideramos que hay 1.700 personas en Puerto William, tenemos muchísima gente que está viajando como turista y que está llegando en avión a Puerto William. Y que están haciendo uso del territorio y uso del espacio, ¿cierto? Que está relacionado al turismo. Oye, JF, Dime. es súper interesante ese gráfico porque yo al menos no había encontrado ese tipo de datos de cuánta gente está llegando y cómo ha ido evolucionando. Y Ujú. es impresionante. O Es sea, muy en impresionante. 4 años desde la pandemia, o sea, se ha casi duplicado, po. Sí, Más sí, que sí. duplicado en realidad. Es impresionante porque Sí. Navarino no tiene una Ujú. capacidad hotelera suficiente para todas las personas. No, po, Eh, no, no la tiene. y bueno, eso explica por qué están las nuevas construcciones de hotel en estos momentos, qué sé yo. Va a pasar algo similar, yo me imagino, con Puerto Natales, que en menos de 10 años se transformó Puerto Natales. Entonces uno Sí, podría esperar en términos urbanos, debería ocurrir lo mismo, aunque espacio no tiene, y tienen otros problemas más graves como centro urbano, ¿ah? A eso voy. sí. De hecho, la municipalidad lleva muchos años tramitando el plan regulador comunal. Como tú bien me presentaste al partir hoy día, me decías el encargado de la evaluación ambiental estratégica. Y eso suena. Mucha gente no entiende lo que es la evaluación ambiental estratégica, pero es una herramienta de gestión ambiental que lo que hace es evaluar los planes de ordenamiento territorial, independiente de que lo haga, la MUNI o el gobierno regional, quien sea, y exigir la inclusión de objetivos ambientales y de criterios de desarrollo sustentable dentro del ordenamiento territorial. Yo me acuerdo que por ahí por el año 2012, no, más, a ver, 15, 17, 18 por ahí, me tocó revisar el plan regulador de Puerto William, la evaluación ambiental estratégica de ese instrumento de planificación, y hasta los días de hoy todavía lo están tramitando. Entonces, como bien tú dices, la expansión urbana de la ciudad, con criterios ambientales, con consideraciones de desarrollo sustentable, lleva tramitándose alrededor de 10 años. Y curiosamente, está dentro de los tiempos que demoran este tipo de instrumentos. ¿Ya? Ahora, como bien dice Rodrigo, este crea una serie de problemas y aquí puse esta foto de la prensa austral, ¿cierto? Del año pasado, octubre de 2025, de un turista murió con la expulsión del diente navarino. Y esto es cada vez más frecuente, ¿ya? Y quienes tienen que responder son, prefiero responder al llamado de emergencia, son las instituciones del Estado. Por lo tanto, es súper importante tener todos estos aspectos en la cabeza cuando yo tengo que hacer gestión de un espacio. No puedo solamente tener en la cabeza lo que ocurra con los aspectos ambientales o solamente con la economía. Tengo que tener todas estas dimensiones sobre el tablero para poder tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, volvamos un poquito a los sistemas socioecológicos. Si el marco conceptual de Ostrom en el 2009 y junto con McKinney en el 2014 entrega una buena primera aproximación, la realidad es que es bastante más complejo. No, y la complejidad de los servicios, de los sistemas socioecológicos es bastante mayor, ¿ya? Pero esta aproximación no es rígida y permite flexibilizar la composición de los sistemas para un mayor entendimiento, ¿ya? Y para comprender mejor las interacciones que se dan. De hecho, Wu ahí lo puse como referencia, no quise poner partes de ese artículo porque quiero entenderlo bien. Entonces dije, la verdad es que si hablo sin entenderlo mucho, voy a tener que leerlo de nuevo. Pero imagínense, Wu habla de la conformación del sistema socioecológico en una provincia de China. Imagínense lo difícil que debe ser eso. ¿Ya? Em, y en ese sentido, entendiendo que los servicios ecosistémicos están compuestos por diferentes subsistemas,
podríamos asumir que cada uno de los aspectos de contexto que revisamos corresponde a un subsistema en particular, po. Y eso permite construir las bases de un subsistema de un sistema socioecológico asociado a la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno, ¿cierto? Tenemos un subsistema institucional, tenemos un subsistema sociocultural, tenemos un subsistema económico, un subsistema ambiental, y esos interaccionan entre sí, ¿cierto? Fluyen entre unos y otros. Pero, ¿cómo hacemos que esto converse? Porque hasta ahora lo hemos visto de manera digregada, ¿cierto? Casi por separado. Y ahí es donde aparece lo medular de incluso esta presentación. Ahí es donde aparece la gobernanza, que es la forma en que cada uno de estos subsistemas interaccionan entre sí hacia todas direcciones. Es el espacio donde las personas se sientan a conversar y ven cómo operan los distintos subsistemas, cuáles son los marcos referenciales, cuáles son las preocupaciones en términos económicos, cuáles son las preocupaciones en términos ambientales, qué es lo que yo quiero rescatar de lo social y desde lo cultural. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro sistema socioecológico de la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno. Y cada uno de estos subsistemas yo puedo definirlo de alguna forma. Entonces el institucional corresponde a la constitución legal de la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno, entendiendo que no es un área protegida, sino un instrumento de conservación, y por lo tanto me entrega un marco de referencia con definiciones legales clave para administrar y para gestionar ese espacio. Tenemos un subsistema ambiental que corresponde a todos los aspectos ambientales y ecológicos del territorio que condicionan la existencia del ser humano y otros que humanos al interior de la Reserva de la Biosfera. Tenemos un subsistema económico que corresponde a la materialización de las relaciones humano-naturaleza y humano-humano y se refiere a la existencia de actividades productivas y la sustentabilidad de estas actividades. Y tenemos un subsistema sociocultural, ¿cierto? Que son las relaciones sociales, culturales dentro de la Reserva de la Biosfera, fundamentales para la comprensión de las relaciones entre el ser humano y otros que humanos, ¿ya? Y es importante tener presente que estas están condicionadas por visiones morales de la sociedad y éticas, que son personales. Juan Francisco, Dígame. como que descansé un poco la lengua. En la diapositiva anterior mostraste el subsistema socioecológico de la reserva, Ujú. pensando que esto está a cargo, es casi la comuna, ¿no debería ser los encargados de la comuna los que tuvieran a cargo este subsistema de gobernanza? O sea, ellos deberían estar preocupados y por lo tanto, a lo mejor uno podría escudriñar ahí si es que cada uno de estos aspectos que tú señalas, estas interacciones, se dan o no. O sea, yo sé, por supuesto, hay otras cosas que les preocupan a los consejeros comunales, pero ahí no debería estar esto, este subsistema de gobernanza, o uno podría esperar, ¿ah? Eso. No, súper bien, porque justamente el subsistema, este actor, finalmente, que es el municipio local, se transforma en un actor clave dentro del sistema de gobernanza. Pero la gobernanza te permite abrirlo y a comprender que el municipio por sí solo no lo puede hacer. Porque el municipio por sí solo, por un lado, y aquí vamos al sistema institucional, ¿no? El municipio por un lado tiene aspectos legales los cuales no puede meterse, ¿ya? Vamos al subsistema económico. El municipio no tiene los recursos ilimitados para poder hacer lo que se le ocurra, entonces va a tener que pedirle plata a otra institución, como el gobierno regional. ¿Ya? Tampoco el municipio tiene la capacidad para hacer el monitoreo ambiental y lo que sí puede tener mucha cercanía con los aspectos sociales y culturales. De hecho, mucha de la información sociocultural que saqué aquí la saqué de un informe municipal. Pero, pero si te das cuenta, no es el único que finalmente termina estando en la gobernanza, sino que vas a tener que tener a otras instituciones dentro de ese espacio. Y la gran pregunta que surge es cómo conversan, cómo toman las decisiones, cuáles son las atribuciones de cada uno, hasta qué punto puedo llegar y hasta qué punto me tengo que retirar o abstenerme. ¿Cachai? Y eso es parte justamente de definir estos sistemas de gobernanza. Entonces, y justamente lo que le mencionaba a Rodrigo recién, la definición de gobernanza, hay muchísimas, pero para efectos de mi investigación me voy a quedar con la definición de la UISM, que son las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son ejercidos el poder y las responsabilidades y cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos y otros interesados. Y esa es la definición que entrega la UISN en su manual de gobernanza de áreas protegidas. También nos entrega
nos dice que hay distintos tipos de gobernanza, la tipo A, B, C, D, ¿cierto? Donde son más rígidas y también con enfoque. Por ejemplo, la gobernanza por parte del gobierno tiene un enfoque up-bottom, ¿cierto? Ahí se hace lo que el gobierno estipula. Pero también es un sistema de gobernanza que es bastante autoritario. Eh, Está el tipo de gobernanza por parte de actores privados, donde el Estado no tiene injerencia, el parte de gobernanza por parte de pueblos indígenas y comunidades locales, y el tipo B, que es una gobernanza compartida, que es más o menos lo que hoy día existe dentro de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, dentro de lo que hay, digamos. Entonces, en una gobernanza compartida, los representantes de diversos intereses se sientan en un organismo de gobernanza con autoridad y responsabilidad para tomar decisiones, las que se toman en conjunto. ¿Y cómo emerge o se estructura este subsistema? Y ahí es donde estaba el artículo que comprometí para leer para esta sesión, que es un artículo bien interesante de Agarwal y Anderis, ¿cierto? Que ellos, entre muchas cosas, ¿cierto? Señalan, por ejemplo, que la práctica de la reformación de la gobernanza es algo que se está haciendo hace mucho tiempo y para poder entender los distintos arquetipos que emergen desde la práctica de la gobernanza, ¿ya? Luego plantea, y una de las primeras preguntas, ¿por qué habla de arquetipos, por ejemplo, y no de modelos? Y básicamente porque los arquetipos son patrones originales, muchas veces son simbólicos, eh, y un modelo se refiere a una representación funcional o una imitación. Por lo tanto, aquí yo ya puedo entender que la gobernanza en sí no es un modelo, porque no es replicable en todos los casos. La gobernanza no puedo tomarla como un molde y llevármela a otro espacio. Por ejemplo, la gobernanza de la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno no la puedo llegar a implementar en Torres del Paine. Habrán ciertos principios comunes, por supuesto, pero no es algo que se pueda replicar, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque las estrategias y comportamientos humanos se vuelven convenciones sociales y por lo tanto son culturales también. Y es el continuo aprendizaje de esa interacción lo que se va volviendo la gobernanza y lo que tiene que ver también con la gestión adaptativa. Por lo tanto, existen diferentes tipos de gobernanza que difieren entre quién y cómo las organice, y los actores, en una propuesta bien interesante, proponen que los ambientes que cohabitamos condicionan también las estructuras de gobernanza debido a la cohesión de los grupos humanos. Y plantean, por ejemplo, usan un ejemplo de la diferencia entre las gobernanzas dependiendo de la altitud en la que se ubiquen los grupos humanos. Yo no he encontrado, si alguien lo pilla por ahí, si hay algún estudio de gobernanza en relación al aislamiento de los grupos humanos, se lo agradecería. No he pillado. Pero me imagino que también po, el aislamiento debe condicionar una estructura de gobernanza. Por lo tanto, yo esperaría que un sector como Puerto William, que tiene un aislamiento importante, tenga un tipo de estructura de gobernanza. Entonces, lo que Oye, hace, JF, dime, JF, sí, sí, esto que menciona lo encuentro súper interesante, que claro, una gobernanza no es replicable en su totalidad en distintos territorios, por las ujú, particularidades. Y pensaba en el caso que dijiste de Torres del Paine, ujú, que es el lugar más visitado de Chile en estos momentos. Por lo sí, tanto, la gente que está preocupada de esto tiene que ver con desarrollo turístico. en No su es lo mayoría, mismo de la visión que se tiene de Cabo de Horno. claro, ¿no? Y incluso aunque sea turismo, no es el mismo turismo. Claro, por mucho Eh, que eh, el incremento hacia Dientes de Navarino y toda esta cuestión, pero como concepto de turismo es distinto. es distinto. De Ah, hecho, y ahí tú tienes razón. claro, uno de los aspectos muy diferenciadores entre Cabo de Horno y Torres del Paine en aspectos de gobernanza es que, por ejemplo, Torres del Paine apunta hoy día a rescatar mucho la tradición ganadera y la tradición gaucha como un objeto cultural que facilite la promoción turística. Por ejemplo, el venderte que vayas a arrear con unas cuantas ovejas, comerte un cordero viendo las Torres del Paine. ¿Ya? Eh, Eso en Cabo de Hornos no existe. Cabo de Hornos tiene otra visión del turismo que tiene que ver con un turismo más de aventura, ¿cierto? Diente Navarino, es algo mucho más complejo, está más aislado, está más lejano, por lo tanto, tiene su diferencia, ¿ya? Em, y eso, evidentemente, que hace que las miradas sean diferentes. En Torre del Paine, por ejemplo, y que no es menor, en Torre del Paine, para todos los aspectos de gobernanza, no hay ningún pueblo indígena comprometido.
Por lo tanto, ya tienes una cosmovisión que no se considera, que es la de los pueblos indígenas. En el caso de Adorno está la comunidad Yagampo y tiene una visión que es muy fuerte. ¿Ya? Entonces hay pequeñas diferencias. Eh, en los análisis de arquetipos, como este, ayudan mucho a comprender cómo funcionan los subsistemas y cómo estas interacciones influyen en en la aparición de esquemas de gobernanza y cómo se van consolidando. Y en este caso, los autores analizan sistemas de riesgo en una estrategia de búsqueda específica, lo que lo aclaran muy bien, justamente para que no se piense que están analizando todos los sistemas de riesgo, sino que hacen una búsqueda específica de algunos patrones, ¿ya? Y que se encuentren, ojalá, con abundante información sobre interacción y mecanismos de retroalimentación. Y esto lo subrayo y lo dejo en negrita, porque para el caso chileno, por ejemplo, esa parte es bien compleja, porque este tema, si bien se habla mucho de gobernanza en muchos espacios, se hace poca investigación asociada a gobernanza. Por lo tanto, no hay tanta información sobre interacción y mecanismos de retroalimentación. Tenemos mucha información ecológica, muchísima, que la podemos integrar y podemos revisarla, qué sé yo, y armarnos una idea de cómo es el subsistema ambiental. Pero cómo es la gobernanza, cómo interactúan los grupos humanos dentro de estos espacios, al menos en Chile, es muy escasa la información, ¿ya? Lo que no pasa en otras partes del mundo, como, sobre todo en la parte oriental, ¿ah? China, Singapur, la India, todos esos sectores, hay mucho de esto, ¿ya? Entonces, este esquema que está en el artículo refleja la cantidad de variables biofísicas, ¿cierto? Que son los rectángulos verdes, eh, y que corresponden al subsistema social, que son los óvalos azules. Entonces ahí ya recoge la base de lo que es de Armstrong, un subsistema social y un subsistema biofísico, ¿cierto? Pero te dicen que interactúan entre ellos, ¿cierto? El RU significa los usuarios, el NI se refiere a la infraestructura natural, el PI a la infraestructura pública y hasta PIB es infraestructura proveída por privados, ¿ya? Infraestructura que provee a los privados. Por lo tanto, lo que va haciendo es analizar las diferentes percepciones, como el caso de los puntos rojos, o, o las reglas que se crean dentro de cada grupo de trabajo, como el caso de los puntos negros y puntos azules, y cómo estos interactúan entre sí y van formando distintos arquetipos de gobernanza. Este es el modelo base que ellos utilizan, ¿cierto? Y cómo se generan las retroalimentaciones. Entonces, a partir de esto, ellos hacen un análisis mucho más grande, un análisis de red, y en donde identifican que existen diferentes arquetipos de gobernanza. Existen arquetipos que son más jerárquicos, de que dan 14 casos, ¿cierto? Donde vemos que las decisiones son muy centralizadas, muy dependientes de una sola persona, que están asociados a una infraestructura natural justamente de montaña, ¿cierto? No están en el valle, y en donde existen reglas que están creadas justamente a nivel superior y donde la información fluye de manera bastante expedita porque son prácticamente son órdenes, o sea, hay una persona a cargo y así funciona la gobernanza. El tipo igualitario, que es un tipo de gobernanza que es el mayor que se da en estos sistemas que fueron analizados, son 31 casos, en total fueron 60, ¿ya? Ellos también dan que existe mayor colaboración en los grupos que son de montaña, ¿cierto? Existe un mayor flujo de información y una mayor cantidad de reglas, de condiciones entre los distintos usuarios, ¿cierto? Pero también son más impredecibles, que es lo que ocurre aquí con esta bolita roja. Si yo la dejo ahí, no sabemos para dónde va a ir, ¿ya? En el caso individualista, son 5 casos solamente, existe o se da mucho más en la infraestructura natural de valle, ¿cierto? Muy normalista, muy regulada por decreto, ¿ya? Y todo que condiciona hacia un punto focal, que es el usuario final, el que manda en este espacio. Este de aquí, el individualista, les quería preguntar, ¿les suena algún ejemplo en Chile, este tipo de arquetipo? ¿El arquetipo individualista en Chile? ¿Individualista? Ahí piénsenla mientras les explico el fatalista, que son 10 casos, ¿cierto? Se da mucho también en los ecosistemas de valle, dependen de la infraestructura pública, ¿ya? Dependen prácticamente en un 100%. La comunicación no es muy buena, pero también son muy normalistas y existe altamente centralizada y las decisiones van hacia uno u otro lado dependiendo de los usuarios y dependiendo de lo que, eh, lo que se dictamina. Es bien entre el individualista, entre el fatalista y el individualista,
Hay mucha relación también. Bueno, la pregunta no, ¿algún arquetipo individualista que le suene en Chile de gobernanza? Puede ser el uso del agua en la zona central, Muy por bien. lo menos. Le- Muy bien. Las aguas potables rurales. Excelente. Los sistemas de agua potable rurales que existen en Chile tienen este arquetipo individualista donde se asocia a un comité y ese comité escoge un presidente y ese es lo que toma todas las decisiones. De hecho, la semana pasada, si no sé si vieron las noticias, en la comuna de Lampa quedó la escoba, donde un comité de agua potable rural se agarraron a combo y terminaron tirándose la silla y con la boca rota un par de señoras y al presidente de este grupo lo terminaron, digamos, sacando por la fuerza, etcétera. O sea, realmente estos modelos de gobernanza, los individualistas, la verdad es que generan más conflictos que otra cosa. ¿Ya? Entonces, yendo un poquito ya más a la investigación. Si la gobernanza no es algo rígido o un molde que pueda replicarse desde otros sistemas sociológicos, entonces, ¿cómo establecer un esquema o un arquetipo de gobernanza adecuado para el subsistema ecológico perdón, para el sistema socioecológico de la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno, que permita la interacción entre los diferentes subsistemas y favorezca la conservación de la biodiversidad? Esa es una buena pregunta. Y una, la primera hipótesis con la que espero aproximarme y ojalá que me vaya bien en la investigación que quiero, que estoy empezando a seguir, es que la incorporación de principios y criterios de gobernanza que se derivan de otros subsistemas en las etapas tempranas de la gestión facilitan los procesos de diálogo y permiten la inclusión de diferentes marcos conceptuales, cosmovisiones y enfoques de gestión, ya sean de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, dentro de los sistemas socioecológicos. Y eso ayuda a disminuir la presión de los conflictos socioambientales y por ende la implementación de las medidas de conservación de manera más efectiva. ¿Y qué me refiero con principios y criterios? Los principios de gobernanza no es algo nuevo. Curiosamente, ya Rossi en el 2006 proponía 10 principios para la conservación cultural desde la aproximación del Parque Omora. Y están listados sus 10 principios. Borrini Feyerabend, perdón, y colaboradores proponen principios de buena gobernanza en el marco de la planificación de la UICN. Arguedas en el 2018 propone el establecimiento de principios y criterios de buena gobernanza en etapas tempranas de la gestión, de manera de que se puedan monitorear, evaluar y compartir los resultados de la gestión. Álvarez en el 2023 señala la necesidad de evaluar la organizatividad local y las capacidades de cada agencia, considerando la construcción de un horizonte común dentro de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos particularmente. Ojeda en el 2022 refuerza la necesidad de incorporar diferentes cosmovisiones en los procesos de diálogo sobre el uso de recursos de la biodiversidad. El pueblo Yagán, de hecho, posee un protocolo de consulta y diálogo que puede incorporar conceptos en este escenario de toma de decisiones. Y finalmente, tanto las directrices técnicas de la Reserva de la Biosfera, la Agenda 2030 y el Informe Global de Biodiversidad, el IPBES, y el Marco Mundial de Biodiversidad de COMEN Montreal, entregan directrices sobre la cual establecer un marco de decisiones. Entonces, estos principios de gobernanza se pueden ajustar a los cuatro ámbitos, a los cuatro subsistemas. Por ejemplo, en el ámbito institucional, establecer principios de administración de áreas protegidas e instrumentos de conservación, como conversan, ¿cierto? Las áreas protegidas con los otros instrumentos, por ejemplo, con un plan de recuperación de especies exóticas, perdón, con un plan de recuperación de especies nativas, que hoy día existe uno, de hecho, dentro de la Reserva de la Biosfera, que es el caso del Huillín. Cómo se efectúa la gestión del sistema, o sea, cómo interactuamos entre las distintas instituciones, cómo se toman las decisiones, va a ser por votación o por consenso. La transparencia, el dar cuenta de cómo va la gestión del sistema y la legitimidad y voz, o sea, quiénes tienen derecho a opinar, quiénes tienen derecho a tomar decisiones. ¿Ya? En lo cultural, el tema de la participación. Muchas veces se entiende en la gobernanza que mientras más gente participe, mejor. Y a veces no siempre están así, po. A veces basta con que participen los que son fundamentales y la gobernanza fluye mucho mejor que tener muchísima gente participando y que en la práctica te genera más ruido que otra cosa. La equidad, ¿cierto? La gente hoy día, de hecho, pasa mucho.
el tener un área protegida o la cantidad de áreas protegidas que tiene Puerto Williams en el territorio, bueno, ¿qué beneficio obtengo yo de eso? ¿Ya? Y cómo yo también retribuyo ese beneficio a la sociedad y a los espacios naturales. La educación y la difusión, ¿cierto? La justicia social también se mezclan en estos ámbitos. En lo económico, la reducción de los conflictos socioambientales, la distribución de los beneficios de estas actividades económicas de manera equitativa, ¿cierto? La sustentabilidad de las actividades productivas. Dentro de los ámbitos ambientales, los objetos de conservación. O sea, ¿en qué es lo que nos vamos a preocupar? ¿Vamos a preocuparnos de las aves de la reserva de la biosfera? Eso no quiere decir que yo todo lo otro lo deje fuera, sino que lo que yo pongo atención es, por ejemplo, en las aves. ¿Y estos objetos de conservación van a ser solamente biológicos o también pueden ser culturales, como lo que ocurre en la Reserva Torres del Paine, donde se quiere dejar como objeto de bienestar humano el saber campesino? Son buenas preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo monitoreamos los objetos de conservación? ¿Cómo adaptamos las medidas que tomemos y cómo la investigación que se haga termina siendo útil para la toma de decisiones, en definitiva? Y esto que yo acabo de mencionar puede parecer súper obvio. Es como, pero si esto es lógico, pero en la práctica no es tan así. De hecho, la metodología que se ocupa para hacer planificación, que es la de estándares abiertos para la práctica de la conservación, no incluye en ningún lado que debiese estar aquí en este primer paso, ¿cierto?, de evaluación, el conformar espacios de gobernanza. Si yo veo la guía de planificación ecológica del Ministerio de Medio Ambiente, tira aquí de manera directa participación de actores clave y lo ve como algo permanente, pero no nos dice cómo. ¿Cómo participan? ¿Quiénes son los actores clave? ¿Cómo toman decisiones? Y estos son dos ejemplos. Un tercer ejemplo de McKinney y Johnstone tampoco nos dice, nos habla de los sistemas de gobernanza y nos dice que estas definen reglas para los actores. Pero ¿y cuáles son esas reglas? ¿Cómo se definen esas reglas? ¿Quiénes son los actores? ¿Son institucionales o son personales? ¿Ya? Y finalmente, CONAF, ¿cierto? Que ocupa el manual de planificación, que rescata un poco lo que son estándares abiertos, y en esta etapa uno de preparar y conceptualizar, también nos habla de la participación, pero tampoco nos aclara cómo concretamos esa participación, cómo concretamos los espacios de gobernanza y por lo tanto cómo comprendemos y cómo dimensionamos lo que tiene que ver el sistema socioecológico. Entonces, ya con esto finalizando, algunas preguntas de reflexión final y si es que surge la conversación, igual ya estamos bien en la hora. Em, ¿Cómo identificamos, evaluamos y damos seguimiento a los conflictos socioambientales? Esa es una de las preguntas que también las dejo en el tapete para ver si alguien puede aportar. ¿Cómo monitoreamos y medimos la gobernanza y las interacciones con otros subsistemas? ¿Ya? A través de los criterios es una buena aproximación, que es la que hace Argueda. Hay otra. ¿Qué variables e indicadores incluyen las mediciones? Me baso solamente en monitoreos biológicos y eso me permite medir la gobernanza. Me sirve, no es que me sirva, sino que el dato, por ejemplo, respecto a la diversidad de aves, me va de alguna forma decir cómo está el estado actual de la gobernanza del interior de la Reserva de la Biosfera. Son preguntas que surgen y son parte de la investigación que estoy empezando a hacer y eso. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y totalmente abierto a las preguntas que surjan. Hay una pregunta de Raúl. Lamentablemente no nos queda 2 minutos, no, pero em, primero ¿Qué? agradecer, 5 segundos, Raúl, por fin. ¿Mm? Agradecer a Juan Francisco por esta interesantísima presentación que aborda un ámbito que no es muy común abordar digamos, yo creo, bueno, no sé si, yo creo, espero que no la única, pero es una de las pocas presentaciones y conversaciones en torno a este ámbito importantísimo que es el institucional, ¿no? La gobernanza, que es básico para la ética biocultural. Es uno de los ámbitos que aborda la ética biocultural, que es, digamos, porque es imprescindible para finalmente llegar a hacer conservación
incluir este ámbito. Si no está este ámbito, se queda en la investigación, se queda sin poder llegar a concretar derechamente un espacio de conservación. Es muy probable, Juan Francisco, yo lamento profundamente que haya coincidido, y eso fue una mala visión de parte mía al construir el calendario, y lamento profundamente que haya quedado en esta fecha. Y me tinca mucho que probablemente en un otro espacio que no abarca la parte académica, digamos, con los alumnos que la mayoría están acá, puede ser que te pidamos repetir, no, bueno, quizás no exactamente la misma, pero Para adaptarla. puede ser o no, Sí, obvio. que te comprometas, veámoslo, que te sientas comprometido, pero veámoslo por favor, porque creo que es bien importante este tema, que haya más gente presente. Sí, no, no hay ningún problema. Sí, Ya, pues, maravilloso. aquí sacándome la ropa de alumno es parte de mi pega. Y claro, o sea, tienes mucho que contarnos en que, bueno, muchas personas Ujú, lo conocen, digamos, pero no todos lo conocemos a cabalidad. ujú. ¿Has dicho esto, Raúl? Sí. Porfa. Bueno, primero agradecerte nuevamente, Juan Francisco. Yo me leí el paper, pero esto también profundizó mi curiosidad en esto. Es súper interesante. Quisiera hacerte una pregunta, porque, claro, tú mencionaste acerca del asunto económico, asunto sociocultural. Y yo he estado estudiando otros modelos, pero no necesariamente de este tipo de áreas. Por ejemplo, aparte de ejemplos que llevan problemáticas ciertamente económicas y también socioculturales por naturaleza. Por ejemplo, yo estaba leyendo acerca de los modelos de las ciudades de em, Belo Horizonte, si no me equivoco, en Brasil, en el cual existían una problemática, problemática en ese caso fue para el asunto de alimentación, que en el fondo se hizo un asunto de presupuestos participativos, en cual se hay presupuesto y las personas del lugar decidían en qué proyectos se enfocarían, y que también utilizó plataformas de datos abiertos, datos abiertos. Entonces, eso conllevó una gobernanza entre los distintos actores. Entonces, de hecho estaba pensando que, aunque una buena parte del asunto de la reserva de biosfera tiene que ver con las visitas, también hay que considerar que en el momento que no hay visitas es la población en sí que está viviendo el día a día la que toma decisiones y al final repercute. Entonces, podría ser una opción para mejorar esta gobernanza que se pueden establecer, no sé, en el gobierno regional, algún mecanismo de presupuesto participativo que tenga también el asunto de los datos abiertos para que en sí quienes vivan allí tengan una decisión para poder establecer en cuidado, porque me imagino que lamentablemente, a diferencia de quienes visitan, la gente que está allí es el que día a día sufre las consecuencias de los que vienen afuera. Entonces, ¿qué opinión tendrías? Por supuesto, cuando tú diseñas el modelo, ya decir modelo, diseñas la estructura de gobernanza, uno busca en definitiva qué instituciones pueden participar. En mi experiencia, lo mejor es que participen instituciones, no personas naturales. Porque las personas naturales se van o se aburren. Es parte de lo normal que uno debe entender, ¿ya? Eh, una de las cosas que nos cuesta mucho, ¿ya? Es comprender que las personas, todas las personas, todos, funcionamos en función de intereses, ¿ya? Yo tengo un interés, tú tienes otro interés, y es válido tenerlo, ¿me entendí? Em, hemos demonizado el tema de los intereses contrarios a los míos.
caemos mucho en ese espacio, lamentablemente, y eso también es propiciado por otro tipo de ambientes más políticos muchas veces. Pero en estos procesos de diálogo que se dan dentro de la gobernanza, uno comienza a darse cuenta que muchas veces los intereses que parecen muy contrarios, en realidad son bastante asociados, son bastante similares. La diferencia no está muchas veces en el interés que yo tengo, sino en cómo llegar al objetivo que yo tengo. Entonces, eh, esos espacios de diálogo, evidentemente que mientras más instituciones involucradas dentro de lo que corresponde participen o sean más frecuentes en su participación, es mucho mejor. Te insisto, a veces pensamos que es una buena gobernanza porque hay un montón de gente y hacemos un taller y llegaron 80 personas, entonces fue fabuloso. Pero si en ese taller de 1 hora y media, 2 horas, no llegaste a nada, en realidad no tiene mucho sentido. O sea, hiciste activismo, ¿ya? Y eso es muy habitual que ocurra también dentro del espacio de lo público. El hacer por hacer, porque hay que hacer algo, porque hay que tener una actividad. Entonces se organiza un taller X, el taller, listo, y participan todas las fotos. Hicimos un taller. Bonito, espectacular el taller. Y entonces, ¿qué viene después? ¿Otro taller? Es bueno para reflexionar, digamos, pero en la práctica, ¿cuánto de eso te termina conduciendo a la toma de decisiones, que es lo más importante? Y como bien planteas tú, las decisiones en estos espacios la toman quienes viven ahí, por los actores locales, no el turista que viene de afuera. Por cierto que hoy día una de las actividades que más ingresos está generando en Puerto William y movimiento es el turismo. Pero no podemos olvidarnos que todavía existe la pesca artesanal, todavía existen servicios, hay servicios que están a medias, como el servicio sanitario, ¿ya? Porque hay una planta de agua potable en Williams, pero no hay una planta de agua servida, por lo tanto hay que construir alcantarillado y alguien tiene que hacerse cargo de esos alcantarillados, de esos sistemas de alcantarillado y distribución de agua potable. Hoy día se está construyendo, no sé si estará construyendo ya, pero iba a empezar pronto la construcción de una hidroeléctrica de paso, o sea, sin generar represamiento. Eh, Ahí tiene que ir a trabajar gente capacitada, porque si tú mandas a alguien que no sepa, va a dejar, la va a fregar, ¿cómo se dice? Y el generador hidroeléctrico limpio, de agua de limpio, porque más encima sin inundación va a dejar de funcionar. Y que son cuestiones que no son muy descabelladas. De hecho, sucedió en Puerto Den hace varios años atrás. La generación hidroeléctrica se echó a perder porque alguien no la supo ocupar y la quemó. Y cambiar eso costó 300 y tantos millones de pesos. Lo mismo ocurrió con la planta de agua servida de Primavera. Eh, y armaron la planta de agua servida, linda, preciosa, es la que la gente quiere, pero no dejaste que nadie se haga cargo de eso, nadie la supo ocupar, la cuestión terminó, el galpón donde estaba la planta de agua servida terminó lleno de aguas servidas con la planta adentro. Y ahora todo eso hay que hacerlo de nuevo. Entonces tenemos una planta de agua servida que no funciona y seguimos tirando las aguas servidas al río. Entonces, de aquí de nuevo a este concepto de sistema socioecológico, ¿no? Muchas veces las decisiones que yo tomo en el centro, en el núcleo, en la gobernanza, que una cuestión tan sencilla como decir, oye, vamos a instalar una hidroeléctrica o vamos a instalar una planta de agua servida, pero ¿quién se va a hacer cargo de esta cuestión? Porque si nadie se hace cargo de esto, la planta de lo que sea va a fallar y cuando falle vamos a tener un problema de contaminación. Entonces es una cadena y una serie de eventos. ¿Sí? Entonces, como bien tú planteas, las decisiones siempre son con los actores locales. Y si tú abres esos espacios, por ejemplo, a preguntarle a un turista, puede hacerlo en el marco de evaluar, qué sé yo, cómo está la reserva de la biosfera, cómo está el sendero, qué sé, para recabar información, pero no darle espacio en la toma de decisiones central. Porque no tiene ningún sentido si esa persona se va a ir. Exacto. Perfecto, Juan Francisco. Entonces, ya nos pasamos algunos minutos. Nuevamente agradezco esta presentación. Supongo que para las alumnas y alumnos aquí presentes debe haber sido muy, muy interesante. Debe ser como para aprender harto, por lo menos para mí lo fue. Ujú. Dejamos hasta aquí. Muchas gracias por su presencia.
Nos vemos la próxima semana, que va a ser menos acontecida que esta, porque acá anduvimos corriendo mucho por lo de la conferencia de la próxima semana. Nos vemos. Chao, que estén Chao, bien, muchas chao. gracias.